El Consejo General cumple con su obligación de aprobar el presupuesto para el ejercicio fiscal del año en curso una vez que la Cámara de Diputados fijó, como es su atribución, el monto de recursos de que dispondrá este organismo autónomo. Sin embargo, no estamos ante una aprobación más habitual, sino enfrentando una situación inédita. En los presupuestos para el IFE y ahora el INE a lo largo de 30 ejercicios fiscales que van de 1990 a la fecha, por primera vez los recursos aprobados por la Cámara de Diputados no permiten cumplir con las atribuciones constitucionales de la Autoridad Electoral Nacional. No deja de ser paradójico que el INE enfrente el mayor recorte de su historia cuando presentó la solicitud presupuestal más baja de su existencia. Reducimos el presupuesto solicitado para 2019 en 37% frente a 2018, 29% menor respecto a 2015, 15% más bajo respecto a 2016 y 5% menor a 2017. Hay quien dice, hagan más con menos, pues eso venimos haciendo, cumpliendo cada vez con más atribuciones, 74 más de las que tenía el IFE, sin aumentar el presupuesto de operación e incluso reduciéndolo. La austeridad no nos es ajena. El INE se propuso pedir la menor cantidad de recursos históricos del presupuesto y por ello solicitó menos de 20 centavos por cada 100 pesos de gasto federal. Sin embargo, como es sabido, en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, sin mediar razonamiento alguno o la más mínima motivación, se redujeron 950 millones de pesos. El recorte adicional de la Cámara sobre la disminución que había presentado el INE se da además en un año de crecimiento del gasto público. El presupuesto de egresos aumentó en 5.6% de 2018 a 2019 en términos reales, es decir, no estamos en crisis del equilibrio entre ingresos y egresos públicos, ni en escasez de recursos del gasto de un año a otro, sino en expansión presupuestal. No hay elementos objetivos desde la óptica de las finanzas públicas del Estado mexicano que sustenten la decisión de afectar de manera drástica el presupuesto, la operación y las atribuciones del INE. Por eso no podemos simplemente callar. Corresponde, en primer lugar, impactar el recorte en la contabilidad del INE. No hay de otra de momento. De los 950 millones, el proyecto de acuerdo propone reducir 331 millones a través de la reducción de partidas, de gastos, de cancelar actividades. Y aún así quedan 619 millones que son el costo del trabajo de instalación de casillas de campo en las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Esos 619 millones no pueden ser simplemente recortados porque hemos decidido no delegar los procesos electorales locales a los soples respectivos. Tampoco vamos a comprometer el ejercicio de los derechos que todos los años garantiza el INE a la ciudadanía, haya o no haya elecciones. Para empezar, la entrega de la credencial para votar, que ya se decía, contemplamos entregar 15 millones este año. Frente a una decisión que pone en riesgo atribuciones constitucionales para garantizar derechos políticos, el INE no va a actuar generando un problema político al no participar en las elecciones locales, que es la tesitura en la que nos colocó la decisión de la Cámara de Diputados, sino que va a utilizar dos instrumentos irrenunciables en democracia: el diálogo y el derecho. En el resolutivo sexto del proyecto de acuerdo se instruye al secretario ejecutivo para que gestione ante la Secretaría de Hacienda una ampliación de 619 millones de pesos. De momento esa cifra se está impactando en nuestro recorte con cargo al capítulo 1000 que se ejercerá en la segunda mitad del año. Confiamos en que por el diálogo ese monto de 619 millones, que representan apenas un centavo de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación, esto es solo una 10,000ª parte del gasto federal, se pueda proporcionar al INE para cerrar el año en condiciones financieras adecuadas. No habrá despidos, disminuciones de percepciones ni incumplimiento en pago de impuestos.
con la decisión de este Consejo de impactar el recorte y de programarlo en el segundo semestre del año, damos tiempo para que con las propias autoridades hacendarias se pueda alcanzar la suficiencia presupuestal mínima requerida por el INE para este ejercicio fiscal. La segunda vía complementaria tiene que ver con un acto que se materializó el día de hoy, la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una controversia constitucional contra el decreto de presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. Las razones las hemos dicho. El recorte no fue fundado, no tuvo motivación, se aplicó cuando el presupuesto general creció, no tomó en cuenta la propia disminución presupuestal y salarial que propuso el INE con base en el ejercicio de su autonomía. En suma, el recorte compromete la independencia y las funciones constitucionales de esta autoridad. Por fortuna, para esta situación inédita hay una vía ordinaria, explícita, prevista en el artículo 105 constitucional, que precisa que la Corte conocerá de las controversias que se susciten entre un órgano constitucional autónomo, en este caso el INE, y el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados. El INE reconoce, por supuesto, que a la Cámara corresponde fijar el presupuesto para cada ejercicio fiscal, en eso no hay duda ni discrepancia, pero cada autoridad, y la Cámara de Diputados lo es, debe actuar con apego a la Constitución y las leyes, y eso es lo que solicitamos que la Corte revise. No desafiamos a nadie, usamos las herramientas del Estado de Derecho y seguimos la ruta que traza la Constitución para resolver diferendos. Consideramos seriamente que se está poniendo en riesgo la autonomía, la independencia y el cumplimiento de las atribuciones constitucionales del INE. Autonomía, independencia y atribuciones que se construyeron a lo largo de años de gesta democrática. Acudimos a la Suprema Corte con la solicitud de que, como máximo tribunal y desde la división de poderes, defienda la permanencia presente y futura del INE como organismo autónomo indispensable en la vida democrática y republicana de México. Confiamos en el Estado de Derecho, la Suprema Corte dirá la última palabra. Gracias.